Superada. Tras un largo periodo de incertidumbre, la fábrica de loza más conocida y reconocida del país, la Cartuja Pigman, reabre sus puertas. Un holding se hará cargo de esta nueva etapa de una empresa fundada en 1841 y que atesora un legado artístico incomparable. Hemos estado allí para comprobarlo. Algo tiene cuando se dispone sobre la mesa y enseguida se la reconoce. La loza, que comenzó a brillar desde un monasterio abandonado hace casi 2 siglos, ha transmitido desde entonces una genuina personalidad a los objetos. Su historia es en sí misma la historia de la delicadeza, un legado inquebrantable que a punto ha estado de hacerse añicos. Todos los amaneceres se parecen, pero el día que con cada día llega tiene para quien lo recibe su propio significado. ¿Qué pasa, corazón? Cristina y Lola se dirigen a un trabajo que no hace mucho creían haber perdido. Así que el amanecer que ambas comparten significa para ellas un destello de esperanza y cierto sosiego. Yo vengo todos los días con muchas ganas porque me encuentro bien, me gusta. Yo estoy enamorada de mi trabajo. Cristina y Lola son hermanas y han trabajado durante los últimos años en la fábrica de loza de la Cartuja, ubicada en la localidad de Salteras, a pocos kilómetros de Sevilla. Una factoría inmensa con solo 30 empleados. Al igual que ellas, el resto de sus compañeros acaban de recuperar los puestos de trabajo que perdieron el día en el que ocurrió lo que en el fondo todos aquí sabían que ocurriría. La fábrica de la Cartuja está temporalmente cerrada. El desenlace causó sorpresa, pero en realidad la crisis que terminaría por hundir la célebre fábrica de loza comenzó mucho antes, en la década de los 80 del pasado siglo. La propiedad cambió de manos varias veces, pero nada impidió un lento y progresivo declive. El deterioro y la sensación de abandono son todavía palpables. El pasado mes de septiembre, la empresa quebró, entró en concurso de acreedores y dejó al borde del abismo un legado artístico forjado durante 185 años de existencia. Estábamos en ERTE, estuvimos unos meses y cuando por fin dijeron que lo habían comprado, yo no me lo creía, porque pensé que no iba a salir de esta. Javier Targueta es el nuevo presidente de la Cartuja de Sevilla y tiene ante sí una tarea titánica: reflotar la empresa. La nueva propiedad está participada en un 80% por las hermanas Paola y Gabriela Luxic y en un 20% por el propio Javier Targueta y su esposa Mar Madrid. El holding se hizo con la fábrica en fase concursal por solo 225.000 euros. La adquisición se formalizó en enero, pero la idea de comprarla surgió en Jerez, como surgen ciertos amores, a primera vista. Un flechazo en Jerez, en un gran hotel de Jerez. Se sirvieron con una vajilla la Cartuja. Gabriela tuvo flechazo, pero qué cosa más bonita. Mi mujer le dijo: hombre, sí, pero si esto es la Cartuja de Sevilla, que esto es la cerámica fina, la loza fina más famosa de España. Y entonces el maître se escuchó, les oyó, y dijeron: bueno, señoras, que sepan que esto está en situación concursal, está en quiebra y por tanto va a salir a la venta de liquidación. Se miraron los dos y casi a la vez, al unísono, dijeron: ¿y si lo compramos? La inversión prevista rondaba el 1,5 millones de euros, una cantidad inicial que ya se ha duplicado. Los nuevos propietarios asumieron la deuda, arreglaron la maltrecha nave, recompraron marcas propias que se habían perdido y mantuvieron los empleos. El verdadero desafío ahora es recuperar el prestigio. Sí, éramos conscientes de que había un mercado deshecho, unos clientes decepcionados, unas instalaciones en situación precaria. Había cierto escepticismo porque se venían de una serie de decepciones durante muchos años. Los trabajadores regresaron en abril. Poco después, en mayo, los hornos entraron en funcionamiento y la fábrica recuperó el pulso, aunque para ello hubo que superar no pocas dificultades, confiesa Sebastián Fernández, nuevo director de producción de la Cartuja. Ha tenido sus complicaciones. Nos hemos encontrado una instalación
que está muy deteriorada, que llevaba mucho tiempo sin utilizarse y todavía más sin mantener. Con lo cual es cierto que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para poner todos los elementos en marcha. Porque en la última etapa de la compañía, ya al borde de la quiebra, el panorama era desolador. Cuando llovía cataratas por los techos, yo he trabajado encima de un palé en medio de un charco de agua, se trabajaba mal, estábamos fatal y claro, con la cosa de que tarde o temprano esto iba a terminar como terminó, porque eso lo veíamos nosotros desde dentro. Ellos están muy acostumbrados a ver la fábrica decrecer y la mentalidad que ha venido nueva transmite justo lo contrario. Estamos pensando en crecer, estamos pensando en invertir y estamos pensando en que esto vuelva a ser lo que ha sido la Cartuja toda la vida. Estamos empezando, como quien dice, y yo creo que sí, que futuro tiene, que esto no se va a cerrar ya nunca más. Todo pues parece haber cambiado, aunque lo esencial permanece, porque cuando una vajilla de la Cartuja se dispone sobre la mesa, su identidad y procedencia se reconocen de un simple vistazo. Y lo más importante, el punto de partida, el elemento que propicia el milagro, sigue siendo el mismo. Todo procede de esta materia grisácea y dúctil compuesta de cuarzo, caolín, feldespato, sílice, arcilla y agua en proporciones adecuadas. La pasta ya tratada se vierte en moldes de yeso que absorben la humedad de las piezas huecas, tazas, jarras o salseras. Los platos y bandejas adoptan su forma en moldes planos. Una vez secas y repasadas, las piezas entran al horno para una primera cocción de la que salen endurecidas y manejables. Hacemos 3 cocciones. La primera para preparar lo que se llama un bizcocho, una segunda después de la decoración y una tercera tras la decoración para aplicar la última capa de brillo que es el esmalte. La maquinaria es imprescindible y aún así gran parte del proceso depende del tacto y de la mirada atenta de los operarios. El desmolde requiere parsimonia y a mano se colocan los elementos más delicados, el asa de las tazas, por ejemplo. Hasta el sello característico de la Cartuja, un ancla y una fecha fundacional, 1841, se imprime manualmente. La decoración, tan reconocible, se realiza mediante calcas que se colocan una a una, mientras que la pintura al natural de las piezas por encargo se aplica con pincel. El brillo de la loza, otra característica inconfundible, se logra sumergiendo cada pieza en el recipiente del esmalte. Al final es una decoración única, es parte de nuestra idiosincrasia y es en principio lo que estamos buscando. Los trabajos solo acaban de comenzar, pero la fábrica ya produce 500 piezas diarias listas para ser distribuidas. La cerámica fina está de moda, de nuevo. Tenemos un gran mercado en España, pero tenemos Europa también como enorme mercado. Aspiramos a Estados Unidos, América Latina, Japón, Corea. Hay un mercado gigantesco y vamos a por él. La fábrica de loza más famosa del país vuelve a ocupar un lugar en la historia 2 siglos después de que Charles Pingman Jones llegara a España procedente de Liverpool para dedicarse a la importación de cerámica inglesa, muy en boga en el siglo XIX, nos dice María Venegas, directora del Museo de Artes y Costumbres de Sevilla. Cuando el gobierno de Cea Bermúdez prohibió la entrada de piezas extranjeras, tratando de proteger así los talleres nacionales, Pingman decide levantar su propia fábrica. En esa época en España estaban en decadencia o ya no existían las grandes fábricas reales de cerámica porque la elaboración de los productos era muy costosa, con lo cual solo las clases pudientes podían adquirirla, ¿no? La realeza o la nobleza. En cambio, ya en Inglaterra sí había, desde el siglo XVIII se estaba produciendo de manera industrial esa cerámica, que era lo que faltaba aquí, porque la incipiente burguesía urbana demandaba esa vajilla un poco más lujosa, pero más asequible, que le dieran ese prestigio social. La primitiva fábrica se instaló en el monasterio de Santa María de las Cuevas en Sevilla, que poco antes habían abandonado los pocos monjes cartujos que lo habitaban al promulgarse la desamortización de Mendizábal. Un espacio amplio en una isla fluvial, bien comunicada con la ciudad y, lo más importante, cerca de Triana, cuna de la alfarería andaluza.
Pigman puso en marcha un modelo industrial inédito en España y aunque al principio confió la producción a expertos llegados a Inglaterra, muy pronto los ceramistas de Triana aprendieron la nueva técnica y aportaron a las piezas un estilo y un lenguaje autóctonos. Y de esa genuina combinación entre revolución industrial y tradición alfarera fueron testigo las chimeneas de los hornos de cerámica Pigman con su inconfundible forma de botella. Hoy solo se conservan 5, pero se levantaron muchos más a medida que crecía la demanda de loza fina en España y fuera de ella. A finales del siglo XIX, en pleno apogeo de la fábrica, esta compañía llegó a emplear a 1.500 personas, la mitad de ellas mujeres. Naturalmente, la historia de aquellas trabajadoras, de la labor que hicieron, de sus anhelos, de su lucha, daría para una buena novela. Y el caso es que esa novela ya ha sido escrita. Contó 183 piezas de vajilla de distintos colores y ornamentos. Platos, tazas, salseras, soperas, jarrones. De seguro, cualquier invitado que entraba en la estancia por primera vez se quedaba prendado de aquellos objetos de cerámica inmaculada y dibujos monocromáticos. Esa era la magia de la loza. Discreta pero embriagadora cuando captaba la atención. Y aquella loza en concreto era admirada en todo el mundo. La escritora malagueña Ima Aguilera, que obtuvo hace 10 años el premio Ateneo Joven, publicó con gran éxito en 2024 La Dama de la Cartuja, una novela femenina y feminista que recorre los primeros 60 años de la fábrica Pigman a través de las peripecias de sus 3 protagonistas principales. Una novela de mujeres con voz propia. Lo interesante es que al principio eran sobre todo obreras. A nivel creativo estaba todo más orientado hacia caballeros que se hubieran formado en escuelas y por lo tanto solían ser de origen adinerado. Son eran normalmente los que diseñaban las planchas con las que se hacían las calcas. Pero sí que es cierto que a medida que avanzan las décadas, Carlos Pigman le da una oportunidad a las mujeres, se da cuenta de que sí que tienen potencial para diseñar y para dirigir los talleres. Él ya observó que en los propios talleres de calle alfarería, de Triana en general, las mujeres ya tenían mucho poder. De entonces a hoy, el legado de Pigman, la loza fina de la Cartuja, parece haber encontrado un puente de unión entre pasado y futuro, una conexión que todavía emociona. Evidentemente ya había muchos diseños consolidados que hoy seguimos viendo, como el 202 rosa, que tiene un diseño precisamente asiático, efectivamente, en imitación de las porcelanas chinas, y con el color rosa patentado por la Cartuja, el negro vistas, el azul ceilán. Los diseños son muy fáciles de reconocer, evidentemente, y llevan mucho tiempo con nosotros. Llama la atención cómo casi todo el mundo tiene, o por lo menos ha visto, alguna pieza de la Cartuja. Eso es lo que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque bueno, esta fábrica de la Cartuja es la única en su género que se ha mantenido durante más de 150 años. Se ha mantenido precisamente por ese impacto social que ha tenido. Es decir, esta vajilla de la Cartuja ha vestido las mesas de manera elegante en los días señalados, los aseos, las piezas de tocador. También ha sido objeto de deseo en las herencias, son la pieza estrella en los ajuares de novia. Eso hace que la gente, sobre todo en Andalucía, identifique esas piezas y además la identifica como algo propio, como ese patrimonio propio. Esto más que una marca es un icono, es un legado histórico que nos pareció una oportunidad preciosa de tomar y llevarlo a las cotas de prestigio, de orgullo que suponía para la sociedad, para Sevilla, para Andalucía, para España y desde luego con ambición por nuestra parte de llevarlo fuera de España, ¿no? Solo queda desvelar un detalle en el que seguramente ya habían reparado. ¿Por qué Lola Benítez luce en el cuello un tatuaje tan emblemático? Yo me siento cartujana ya, entonces lo decidimos entre unos compañeros y fuimos tres a tatuarnos el sellito. Lo que en sí mismo implica pertenencia y compromiso. Reflotar una empresa, mucho más si es heredera de un formidable patrimonio artístico, requiere inversión y un plan maestro.
Y luego están la mirada atenta y el tacto de los empleados que hacen de cada objeto su mejor propósito. Así que si la delicadeza ha vuelto, eso también se debe a ellos. Les deseamos mucha suerte en esta nueva etapa.